Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día miércoles 18 del mes 2 del año 2026. Rojodes, inicio de mes de Adar, el mes de las suertes, el mes de Purín, el mes número 12, de acuerdo no a la contabilidad, sino a la corrección que se hace en cada luna nueva al inicio de cada mes. Este tiempo no se cuenta conforme a la luna, sino conforme a la emoción. No se cuenta por cantidad de tiempo en el reloj o en el calendario. Se cuenta por lo que se siente dentro de cada uno de nosotros. En esta semana tenemos la porción terumá, que quiere decir elevar. Y no hay una manera para elevar la frecuencia diferente a la teruma, a la ofrenda elevada. Es la que se hace de corazón, y es por eso que en estas metáforas de las escrituras, pues al no entender, al entenderlo de una manera equivocada, pues se va a aplicar también en el error. Entonces hoy el tema es elevar la frecuencia. El amor y la misericordia siempre van a estar a la diestra, a la mano derecha, y se representa con el deseo de dar. Entonces estas no son leyes, estas no son instrucciones ni enseñanzas, son leyes. La ley del dar, pero la ley del dar tiene algunos matices. Dar con la emoción elevada, o sea, dar con alegría. No habrá cambio cuando se hace más, mientras más cantidad se ore, se estudie, se medite, qué sé yo, cuál sea el recurso que está utilizando cada persona, pero no hay cambio cuando se hace más, se cambia cuando se hace lo correcto. Y lo correcto, pues, no lo tenemos de este mundo de incorrección, de este mundo corruptible, lo tenemos de lo incorruptible. Y de ese mundo donde se emana la incorrupción, es donde se emite la frecuencia del amor y la misericordia. Entonces, se compara con estar a la diestra, a la mano derecha. Porque un pensamiento y una acción emiten la misma información. O sea que cuando se cambian las palabras sin cambiar la identidad, pues se siente una sensación de falsedad, se emite inseguridad. Entonces, cuando evaluamos lo que emitimos, podemos corregir con la causa, el origen de la circunstancia o de la situación. Lo que separa la vida del reino de los cielos en el modelo terrenal son las emociones. Porque en el cielo siempre se siente amor y misericordia, alegría, gozo, felicidad. Cuando sentimos algo diferente, allí aparece la separación, la división. Entonces, si volvemos a vibrar en esa misma frecuencia, vuelve la unidad. En la unidad en la manera de pensar. Pues por eso explicamos que el pensamiento y la acción emiten la misma información. O sea, algo que tomó forma dentro, de acuerdo a lo que pensamos y de acuerdo a lo que hacemos. Y esa acorde, de acuerdo, pues son las emociones. Y por eso esa emoción es la que separa lo terrenal de lo celestial. No porque no se sienta, es porque no se siente lo que emite el corazón del Creador. Y como Él está en esa frecuencia, porque es espíritu y espíritu es energía, pues si queremos estar a su diestra, hay que corregir la emoción, hay que reparar la emoción. Entonces, pues miramos los códigos del mapa del árbol de la vida, que están separadas en 6
emanaciones primordiales. Y eso que se separa del mundo interior al mundo exterior, pues solamente se une a través de la emoción, de la energía que dirigimos o que ponemos en movimiento. Por eso, involuntariamente, cuando el altar no está restaurado, cuando la emoción no está reparada, pues le damos forma a esa energía de una manera caótica. Se pierde el orden original. No es que no haya un orden, es que no es el orden original. Caos no significa falta de orden. Caos significa pérdida del orden original, de la forma como se hacía originalmente. Entonces, por eso el caos tiene un orden. Primero se debilita, luego se cae, al caerse se rompe, luego que se rompe se dispersa. Pues bueno, asimismo opera la fuerza espiritual o la energía, llevando frecuencias elevadas o frecuencias que vibran bajo. Cuando hablamos de la palabra terumá, es una frecuencia elevada. Es el simbolismo o el simbolizar con lo divino, con la energía de la luz, con la conexión con el poder divino. Y entonces esto se asocia con lo que se le conoce como Espíritu Sagrado o Espíritu Santo o conciencia elevada. También se conoce como darse cuenta. Conciencia es eso, darnos cuenta. Ahora nos damos cuenta que no dependemos del mundo físico, sino del mundo emocional, del mundo energético, del mundo espiritual. Entonces lo traemos a los evangelios, cuando nos hablan del hombre carnal y el hombre espiritual. Esto es solamente frecuencias. El carnal vibra bajo y el espiritual vibra elevado. Tampoco es bueno o malo, es simplemente un estado de ser. Si nos valoramos, elevamos ese estado de ser. Entonces, esa valorarnos nos da como las alas del águila o las alas del amor. Y por eso la valentía es el guardián y el protector del amor. Cuando uno actúa con arrojo, cuando uno actúa con coraje, entonces así sienta miedo, hace lo que es correcto, así sienta miedo, corrige la situación, entonces esa frecuencia se sostiene y se eleva. Y por eso pues hablamos de las ofrendas elevadas, cuando en la frase de las escrituras nos dicen, le dice el Todopoderoso a Moisés: dile al pueblo de Israel que traigan, que todo aquel que de corazón sienta traer la ofrenda, la terumá, para el altar. Entonces empieza a especificar exactamente lo que hay que traer. Y empieza a exigirnos lo que en estado de pobreza menos podríamos dar, y es el metal preciado, el oro. En la condición de una persona que no tiene ni para el sustento diario, que quizás está pasando en momentos de pobreza, de escasez y de carencia, que le pidan oro sería ilógico, pero no le está necesariamente pidiendo el metal preciado, que representa la opulencia, la riqueza en este mundo. Lo que nos está pidiendo es ser conductivos, establecer una conexión y quitar la corrupción, porque el oro es el metal incorruptible. Por eso, si no nos alineamos con la atmósfera, con el ambiente de lo positivo, nunca podríamos traer la ofrenda del oro. Y si entendemos que todavía hay deuda, nunca podríamos traer la terumá de plata. Plata no es la plata como tal, o el mineral como tal. La plata es simbolismo del
precio por nuestra redención, el pago a nuestra redención. Entonces, por eso en Yeshua se debe de cumplir todo: el oro, la plata y el bronce. El bronce denota el sacrificio. Por eso el altar de sacrificio se construyó de bronce, el altar de bronce, donde estaba el lavacro y donde estaba la fuente donde se lavaban las manos y los pies. Todas estas alegorías nos permiten establecer un estado de conciencia, un estado de ser, para emitir y vibrar en una frecuencia elevada. Entonces, allí en esa frecuencia elevada, en esa frecuencia de Terumá, habita la santidad y la creatividad. Entonces, habitación y hábitos es la misma palabra, porque los hábitos establecen una atmósfera de cómo vivimos. Y esa es como nuestra habitación, la manera de cómo habitas. Por eso cuando nos narran las escrituras de que Jacob habitó, es un estado de ser, es un modelo de vida. Entonces cuando habitamos o tenemos hábitos de pensar que lo podemos, no necesariamente son motivaciones, porque cuando nos tienen que motivar, cuando nos dicen tú puedes, esfuérzate que tú puedes, pues nos están diciendo que requiero un esfuerzo más y que requiero un poder. En lugar de establecer soy poderoso, entonces no necesito que nadie me aliente, que nadie me motive, porque estoy motivado. Entonces es muy diferente motivar a alguien. Cuando lo motivamos le estamos diciendo que le falta esa motivación, a decir que tú ya eres suficiente, que eres poderoso. No es lo mismo decirle vas a ser poderoso que decirle o decirnos somos poderosos. El motivar es vas a ser poderoso, tú puedes, échale ganas, como dicen allá los hermanos de México. A decirle sí puedo, todo lo puedo, soy poderoso, porque ese es un estado de ser en presente, en tiempo presente. Y eso es lo que hace que se sostenga la frecuencia elevada. Entonces no se trata de elevarnos y volvernos a desmotivar. Se trata de sostener ese estado de ser, de santidad, de creatividad. Entonces allí se atraen experiencias gratas conforme la atmósfera divina. Recordemos que la palabra atmósfera viene del simbolismo del Edén. Edén no es un territorio como tal, es una atmósfera. Y allí en esa atmósfera fue que nos colocó el Todopoderoso. O sea que es una atmósfera mental, en la mente y también en el corazón, del pensamiento y del sentimiento. Entonces, si soy la fuente de la riqueza que se expresa en mi interior y también en mi exterior, entonces yo soy la fuente que vibra y se alinea con la abundancia. Y entonces soy parte de ese mundo abundante y próspero. Y por eso, por ese motivo, por esa causa, me permito agradecer la gran riqueza de la que hoy estoy disfrutando en abundancia. Son palabras que parecen frases motivadoras, pero son códigos. Cada palabra nos lleva a establecer un estado de ser elevado. Y de eso se trata, aplicar a nuestras vidas esta porción semanal que se conoce como Terumá. Más allá de dar la ofrenda, hay que evaluar lo que sentimos cuando damos, cuando pagamos, cuando se devuelve algo. A veces nos apegamos a las cosas porque son frecuencias de dependencia de algo externo. Entonces no quieres dar, no quieres soltar, quizás un traje, quizás, qué sé yo, a qué te estás apegando.
Y entonces esas son pruebas de entender cómo estamos vibrando en nuestro interior. Ese es el propósito del ser consciente de lo que emitimos. Y porque cada frecuencia determina la atmósfera. Bueno, entonces ahora lo aplicamos a los evangelios en la carta del Yohanan, el de la Tevilá, o Juan el Bautista. La religión siempre establece san, ponerle el san. Pues está bien para ellos, pero nosotros somos responsables de entender que cuando hablamos de Juan se habla de Yohanan, y Yohanan quiere decir la gracia de Yahweh. Ya es el prefijo de Yahweh, y Hanan, y Han o Gen es la palabra gracia. Que la palabra gracia no es el favor inmerecido, la palabra gracia es la nube. Gen es nube, como la nube del Wi-Fi, donde está guardado todo. O sea, el secreto divino, el secreto de Yahweh, el secreto del yo soy. Por eso hay un Juan, que era el del molde, el de la Tevilá, el mal llamado Bautista, que nos mete a ese molde. Y hay otro Juan que es el que lleva el mensaje, el Besorín, el evangelista. Ese es el que escribe Revelaciones, escribe la primera, la segunda, la tercera carta de Juan, haciendo diferencia al por qué se habla de un Juan de la Tevilá, o el Juan de Bautista, y el otro Juan que es el Juan de evangelista. Entonces estamos hablando de Juan, el que trae el molde, el que hace el bautismo de la conciencia intelectual del alma del Neshama, que es cuando uno es consciente de lo que hay que hacer. Y luego viene Yeshua, que eleva esa conciencia al fuego del Espíritu, donde ya no solamente sabemos lo que hay que hacer, sino que se hace y se manifiesta. Ese es el nivel del Mesías, el nivel de la unidad, el nivel de la vida en el nivel de la unidad. Entonces Juan, el Bautista, el de la Tevilá, en el capítulo 12, nos dice: ahora es el juicio de este mundo, o sea, la evaluación de este mundo, no la condenación de este sistema de gobierno, de sistema político, religioso, económico, científico. Ahora es la evaluación de este mundo, ahora es el juicio de este mundo, y ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. O sea que cada sistema de creencias, de leyes, de culturas, de modas, establece una creencia, y esa creencia es el príncipe, el principal, el primero, el prioritario. Entonces, cuando muere el primogénito del faraón, también se quita el príncipe de este mundo, que es el que te establece un sistema de creencias que te dice: no puedes, tienes que esforzarte más hasta que lo logres. Pero el príncipe de verdad te dice: todo lo puedes, no necesitas esforzarlo, lo que necesitas es creer que tú puedes, y entonces se manifiesta ese poder para que puedas. Entonces allí entendemos cada frase de este evangelio como parte nuestra. En el capítulo 12 del libro de Juan, del verso 32, continúa diciendo: y yo, si fuere levantado de la tierra, note, elevado, teruma, de la tierra puede ser, representa en algunas ocasiones el cuerpo, en otras ocasiones el territorio. Bueno, eres la tierra. Y yo, si fuere levantado de la tierra, o sea, si vibro en una frecuencia más elevada que lo terrenal, a todos atraeré a mí mismo. Entonces esa es como la ley de la atracción, como el ser como un imán. Si estoy vibrando elevado y atraigo todo lo que vibra elevado, entonces tiene sentido la frase: soy rico, soy próspero, soy un imán para la prosperidad, para el éxito. Porque esas no son palabras sueltas, ni tampoco del coaching que de pronto te repite y te repite. Lo que se trata es que si las vas a decir, las digas desde la conciencia,
que lo sientas, que lo vivas, que lo visualices, que lo declares, para aplicar el Evangelio, para aplicar el Salmo, para aplicar la porción de las Escrituras cuando nos habla de los requisitos para la materia prima para construir el templo. Entonces, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. O sea que no era una muerte física, era enseñarnos a morir al sistema de creencias, modos, gustos, condicionamientos culturales de este mundo y a conectarnos con el reino de los cielos. Entonces le respondió la gente: nosotros hemos oído de la Torá que el Mashiach permanece para siempre. ¿Cómo pues tú dices, digan esto, verso 34, que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? O sea, al no tener la frecuencia, al no sintonizar la emisora, pues no la escuchan. ¿Por qué no escuchan mis palabras? ¿Por qué no entienden lo que les digo? Porque ustedes están vibrando bajo. Porque ustedes son hijos del príncipe de las tinieblas. Y yo soy la luz. Entonces, no necesariamente está estableciendo un orgullo, una diferencia entre estados de personas, sino entre estados de ser. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Obviamente que si no se aplica, pues, entre tanto que tenéis luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. O sea que aquí se establece una creencia: creed en la luz para que seáis luz. O sea, no una creencia en cualquier cosa, en la luz. Y la luz, pues, es la verdad. Cuando habla de creer en la luz, mucho tiempo antes ya nos había dicho el Salmo que la Torah es luz, que la instrucción que se dio en el monte Sinaí es luz, que esas 10 emanaciones son las emanaciones, el camino de la luz. Y entonces cuando nos damos cuenta, ese camino de la luz, pues nos damos cuenta que el Padre Nuestro es un sentimiento y que la Madre es un deseo, que el Padre es el sentimiento y que la Madre es un deseo, y que lo que tú sientes es como la parte masculina y que ese deseo es como la parte femenina. Y entonces cuando somos el sentimiento y el deseo ya cumplido, quiere decir que ese padre y esa madre ya se unieron en una relación no de pareja, sino consigo mismo. Y es allí donde se produce el resultado, el hijo. Lo que elegimos lleva el pensamiento del sentimiento y el deseo del corazón. Entonces cuando uno desea algo, pues no lo tiene. Pero cuando eso que desea siente que ya lo tiene, es como esa virgen que concibió sin tener intimidad sexual. Porque se trata de un padre que es el sentimiento y de una madre que es el deseo. Cuando el sentimiento es elevado, sentimiento de amor y de misericordia, y el deseo es conforme a ese sentimiento, pues entonces los dos se hacen uno solo y aparece el Hijo. O sea que, estableciendo estos principios, pues el aire son como los materiales que llevan ondas frecuenciales, y todo ese tiempo que entramos ese aire y que establecemos una acción de comer, de beber o de cualquier acción en el mundo físico o en el mundo exterior, pues requiere ese aliento de vida para vivir, requiere esa alma, ese nefes, para darle vida a todo. Por eso, si comemos como el buey en el
prado, en el pasto, simplemente se agacha y come. En lugar de comer como vive el hombre conectado en el reino de los cielos, que primero le da gracias al Todopoderoso por permitir que la tierra dé su fruto, que la tierra dé el pan. Es porque ahora entendemos que el alimento para el alma son las palabras que vienen del corazón y de la mente de nuestro Padre, el Creador del universo. Allí nos hacemos hijos del Dios viviente. Allí conocemos el misterio y el secreto del Mesías, que está sentado a la diestra de Adonai, y que desde allí está esperando. ¿Qué está esperando el Mesías? ¿Por qué seguimos nosotros esperando? El Mesías está esperando que ponga a tus enemigos bajo el estrado de tus pies. O sea que las frecuencias bajas están como en un estado de ser debajo de tus pies. Por eso esas frecuencias bajas, que son palabras de ofensa, de chisme, de difamación, están asociadas a la serpiente, y que podrán hollar serpientes y escorpiones. Ese simbolismo de ese diálogo, de esas palabras, ¿cuál es la sustancia de poder hollar serpientes y escorpiones? Es poder ponerte por encima del chisme, del deseo de morir o de matar, del deseo de destruir o de dañar. Y ahora la única manera de ponernos por encima para hollar serpientes y escorpiones es con el sentimiento del amor. Que tengas una buena mañana, y que en este tiempo especial de ofrenda elevada puedas mirar todo desde lo más elevado, y mires cómo estás por encima de las deudas, de los problemas, de las dificultades y de cualquier caos que se te esté presentando en tu vida diaria. Boker Tov, buena mañana, Leitradot, nos vemos luego.